Bebé. Cuando yo era chiquita, mis papás me regalaron un bebé. No un bebé de verdad, claro. Pero tampoco era exactamente un muñeco normal. Tenía las mejillas rosadas, casi demasiado rosadas, como si alguien se hubiera esmerado en pintarle la vida encima. Era gordito, suave, sin una sola hebra de cabello. Su piel parecía real, pero a la vez tenía algo extraño, como si estuviera hecha de un material que nunca había tocado antes. Y los ojos. Esos ojos verdes, casi transparentes, demasiado brillantes para ser ojos pintados. Eran grandes, redondos, abiertos. No se cerraban nunca, pero cuando tienes 5 años no te preguntas qué es normal, solo quieres querer algo, así que lo quise. Lo quise con esa obsesión que solo los niños chiquitos pueden sentir. Yo no le puse nombre, nunca me salió uno. Para mí siempre fue simplemente bebé. Jugábamos todo el día. Yo lo vestía, lo cargaba, le contaba historias, dormía con él abrazado. Para mí, bebé era algo así como una extensión de mi propio cuerpo. Estaba donde yo estaba, siempre. Mis papás hasta bromeaban diciendo que si un día me perdían, lo único que tenían que hacer era buscar dónde había un muñeco feo sentado y ahí estaría yo. Pero pasa lo inevitable. Creces. Los juguetes que antes parecían tesoros se vuelven cosas que estorban, y de pronto, sin darme cuenta, dejé de quererlo. A los 9 años ya no jugaba con muñecas. Ya no dormía con peluches. Ya no hacía casitas con cobijas, ni hablaba sola frente a los juguetes. Mi mamá, viendo que yo ya no lo tocaba, lo guardó en el sótano dentro de una caja vieja con cosas que ya no usábamos. Y lo curioso es que ni siquiera me dolió. Simplemente lo olvidé. Así de simple. Así de cruel. Por eso cuando todo empezó, me costó trabajo incluso recordar su cara. Aquel día, mi mamá llegó por mí a la escuela. Normalmente sonreía cuando me veía salir, pero esa vez estaba rara. Tenía la boca apretada, los labios tensos, los ojos muy abiertos. Como si hubiera gritado y después se hubiera quedado con las palabras atragantadas. Caminamos a casa sin que dijera casi nada. Cuando entramos, me tomó del hombro y me hizo subir a mi cuarto. Tina, me dijo. Alguien entró a la casa. Mi corazón dio un salto. Le pregunté si se habían robado algo. Ella negó con la cabeza. Lo único que encontramos destruido fue tu computadora. Yo me quedé helada. Esa computadora era mi mundo. Mis juegos, mis chats, mis dibujos, mis cosas. Estaba hecha a pedazos, literalmente. Como si alguien la hubiera golpeado con algo duro, muchas veces, hasta dejarla irreconocible. Los cables arrancados, la pantalla quebrada, los botones tirados por todo el piso. ¿Quién haría eso? Pregunté con la garganta seca. No lo sé, dijo mamá. Lo extraño es que la policía no encontró ninguna señal de que alguien haya entrado. Ninguna ventana rota, ninguna cerradura forzada. Nada. Pero... Y aquí tragó saliva. Junto a la computadora. Encontramos esto. Sacó algo de su bolsa. Una botita azul. La botita azul de bebé. La reconocí al instante. Mi estómago se fue al suelo. Yo no había pensado en bebé en años. No recordaba ni su textura. Pero esa botita. No había duda. ¿Te acuerdas de él? Me preguntó. Sí. Logré decir. Pero yo no sé por qué está aquí. Ni siquiera sé dónde lo guardaron. Mi mamá dijo que quizá cayó de una caja. Quizá la humedad del sótano aflojó las cosas. Quizá un animal se metió. Quizá. Yo fingí que le creía. Ella fingió que era suficiente. Pasaron 2 semanas. Para entonces la policía ya había dado una explicación lógica. Sobrecarga eléctrica. Que si los cables eran viejos, que si se calentó demasiado, que si un fusible. Intentaron darme una computadora usada, más vieja que la mía, para compensar. Yo no podía ni mirarla sin sentir náuseas. No porque creyera lo de la sobrecarga,
sino porque, cada vez que veía ese escritorio vacío donde antes estaba mi compu, me imaginaba la botita azul junto a los pedazos, como si bebé hubiera estado ahí, como si me hubiera visto chatear, como si hubiera esperado algo. Mi mamá, viéndome tan triste, me dejó invitar a mi amiga Lucky a dormir un viernes. Ella aceptó encantada porque mis papás iban a salir por su aniversario de bodas. La casa sería solo para nosotras dos. Cenamos, vimos caricaturas, jugamos cartas y después subimos a mi cuarto. El sótano estaba silencioso, demasiado silencioso. A esa hora normalmente se escuchaba el ruido del calentador, o el sonido del refrigerador arriba, o el eco de la calle. Pero esa noche había una calma extraña, una calma densa que hacía que cada ruido pareciera más grande de lo que era. Y entonces se escuchó, primero, algo como cajas cayéndose, luego, un golpe seco contra la pared, y después, el ruido más horrible que he escuchado, como si una puerta pesada se abriera lentamente y luego se cerrara de golpe. Lucky me miró con los ojos muy grandes. ¿Qué fue eso? Yo intenté sonreír. Dije que tal vez el viento había azotado la puerta del sótano. O que la ventana se había quedado abierta. O que tal vez un gato. Puras mentiras. Mentiras para niñas. Mentiras que no se sostienen en la oscuridad. Jugamos un rato más, pero ningún juego logró distraernos del miedo que flotaba en el aire. Cuando apagamos la luz, yo todavía pensaba en el sonido. En la puerta. En las cajas. En la botita azul. En la computadora rota. En mis 5 años. En bebé. No había pensado en él desde que lo guardaron. ¿Por qué volvería ahora, así, de la nada? Cerré los ojos. Intenté dormir. Y entonces escuché el primer crujido. Un paso. Luego otro más. En la escalera. Subiendo. Lucky me apretó el brazo tan fuerte que sus uñas se me hundieron en la piel. Tina. Me susurró temblando. Hay alguien ahí. Yo también lo sabía. El sonido era demasiado pesado para ser un animal. Demasiado lento para ser un ladrón. Demasiado deliberado para ser el viento. Una pisada. Una pausa. Otra pisada. Como si algo tuviera que pensarlo antes de moverse. Y entonces vino el sonido gutural. No era un gruñido exactamente. Ni un quejido. Era algo húmedo, profundo, como si una garganta intentara decir una palabra sin saber cómo funciona la forma de hablar. Como si imitara. Como si recordara. Sentí como Lucky se hacía chiquita debajo de la cobija. Yo no podía moverme. Sola abrí los ojos y miré hacia la puerta de mi cuarto. Y ahí estaba. Bebé, de pie, en el umbral, con la luz del corredor detrás de él, inmóvil. Reconocí su forma de inmediato. No porque fuera igual, sino porque era exactamente lo contrario. Estaba sucio, manchado de tierra y quién sabe qué más. La ropa hecha jirones, colgándole del cuerpo. El pantalón roto, revelando una pierna carcomida, como si los ratones lo hubieran mordido durante años. La piel amarilla. El ojo izquierdo fuera. El derecho mirándome sin parpadear. Ese ojo. Ese maldito ojo verde y transparente. El mismo que me veía cuando tenía 5 años. El mismo que nunca dejaba de mirarme. Y entonces pasó lo peor. Lo que me dejó helada. Lo que no tiene explicación. Una lágrima. Una gota gris, sucia, espesa, bajó por su mejilla amarilla. Lucky sollozó. Yo no pude ni respirar. Y bebé se movió. Primero el cuello, torcido, como si no supiera dónde colocarlo. Luego el brazo. Luego el torso. Y entonces, con una velocidad que no tenía sentido, saltó hacia la cama. Saltó directamente sobre Lucky. Ella gritó. Yo grité. Y por un instante, por un segundo que no olvidaré nunca, vi en sus movimientos algo profundamente humano, algo torcido, algo equivocado, algo que no debía existir. No por magia, no por fantasía, sino por pura y simple aberración. Entendí algo en ese momento. No porque bebé fuera un monstruo, sino porque era peor. Era un objeto que nunca quiso ser olvidado. Un objeto con la capacidad de recordar afecto, pero no de entenderlo. Una cosa que reconocía abandono, pero no emociones.
Una cosa que actuaba por impulso, no por maldad, y yo lo había dejado en una caja. A oscuras. Por años. No pensé. Solo actué. Agarré las cobijas y lo envolví. Lucky y yo nos echamos encima. Bebé forcejeaba con una fuerza que no tenía sentido para un muñeco. Sus movimientos eran torpes pero violentos. No podía hablar, pero escuché ese mismo sonido gutural vibrando contra la tela, como si su garganta artificial intentara producir algo parecido a una palabra. Yo lloraba. Lucky temblaba. Y Bebé seguía luchando. Hasta que, entre sollozos, dije lo único que podía decir. Bebé. Te prometo que nunca voy a dejarte. Vas a estar conmigo siempre. Como antes. Por favor. Por favor, no lastimes a mi amiga. Los movimientos se detuvieron, de inmediato, como si un interruptor hubiera sido apagado dentro de él. Lucky y yo lo soltamos con cuidado. El bulto dejó de moverse. La tela se deslizó, y debajo de ella, solo había un muñeco, inerte, silencioso, frío. No sé cuánto tiempo pasó, no sé cómo respirábamos, no sé cómo pudimos dormir después, pero lo hicimos. Hoy tengo a Bebé conmigo, aquí, en mi cuarto. Mi mamá lo mandó a arreglar. Le pusieron un ojo nuevo, le cosieron la ropa, le limpiaron la piel, le lavaron la carita. Ella no entendió por qué insistí tanto en tenerlo conmigo. ¿Por qué lloré cuando intentó guardarlo otra vez? ¿Por qué me puse pálida cuando mencionó tirarlo? Lucky sabe lo que pasó, solo ella, solo nosotras dos, porque sabemos algo que nadie más quiere creer. Bebé no es malo, nunca lo fue, nunca quiso lastimarme, solo estaba ahí abajo, en la oscuridad, esperando, años enteros, esperando que yo abriera la caja, esperando que volviera por él, esperando que lo quisiera otra vez, y ahora que lo entiendo, no puedo abandonarlo de nuevo, no puedo volver a guardarlo. No puedo dejarlo solo, porque sé lo que pasa cuando lo olvido, sé lo que pasa cuando dejo de mirarlo, sé lo que pasa cuando lo ignoro, si lo tiro, si lo dejo, si lo pierdo. Sé que va a regresar, sé que va a encontrarme, sé que va a entrar a la casa, subir las escaleras, abrir la puerta de mi cuarto, y esta vez, no creo que quiera solo un abrazo. Lo tengo aquí, a mi lado, sentado en la repisa, mirándome con su ojo nuevo, y a veces, cuando creo que ya me acostumbré, me doy cuenta de que su respiración no debería escucharse, pero se escucha, se escucha.